Quioña, quioña. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Fer. Buenos días. Ayúdenme con su cámara, no empiecen de tímidos, por favor. Los demás, ¿a poco nada más Fer me va a ayudar? Ok, muchas gracias por los que contribuyen con su participación. Los demás, pues ya que puedo hacer. Se habían quedado 4 ejercicios. Entonces estoy echando ojo rápido y veo que la mayoría llegó a la solución. Y bien, vamos a empezar con ellos. Habíamos dicho, para cerrar la clase, la última clase que nos vimos, en general, que íbamos a ver la parte de lógica secuencial. Y dijimos que la situación que se presentaba con la lógica secuencial es que era o aplicaba para sistemas que eran dependientes entre sí. Es decir, cuando íbamos a aplicar 2 o más actuadores. Y para operar necesitaban obedecer ciertos criterios de dependencia. Para ello definimos el primer ejercicio de lógica secuencial, al cual nombré aquí secuencial 1, con el que empezamos a explicar. Y dijimos que era un circuito en el cual, cuando hablábamos de dicha lógica, íbamos a establecer condiciones. Condiciones tanto para que se energice como para que se detengan los elementos que intervienen en dicha lógica. En el caso de 2 motores que tenemos aquí, dice la lógica que para cada uno yo voy a tener su respectivo botón de arranque y su botón de paro. Pero para poder operar hay ciertas restricciones. En la cuestión del arranque teníamos que, para poder energizar el motor 1,
bastaba únicamente con presionar su botón de arranque. Es decir, no depende del estado de algún otro elemento. Para el caso del motor 2, sí, dice que para que se pueda energizar necesito presionar su botón de arranque, pero que además el motor 1 haya encendido. Ahora bien, para el paro no tenemos ninguna situación, dice que son indistintos. Puedo parar de manera independiente cada uno de los motores con su respectivo botón de paro. Y habíamos dicho que, dado que aquí ya vamos a tener cierta condición en la cual vamos a tener que establecer criterios también para que se desenergice el sistema por completo, ante una situación de peligro, pues igual a veces ocurre la parte del estrés, crisis de estrés, y no sabemos cómo va a reaccionar el operador, y no le vamos a estar diciendo, pues de repente si ocurre una situación, pues vas a tener que detener uno y después detener el otro, o cuestiones así. Debemos de involucrar lo que es un botón de paro general. Por eso aquí tenemos como medida de seguridad que si se activa el botón de paro de emergencia o se activa cualquiera de las dos protecciones por sobrecarga, ambos motores se detienen. Ahorita vamos a hablar de esto de las protecciones por sobrecarga. Entonces, ¿cómo iniciamos el primer circuito? Nosotros partimos de una base. Tenemos el arranque y paro de un motor, que es lo que ahorita tenemos ahí o que se puede observar en la pantalla. Si quisiéramos resolver este circuito del que estamos hablando, el de secuencial 1, y partemos de esta base, ¿qué es lo que tenemos que empezar a elaborar? Ya sé que llegamos a la solución. ¿Mande? Agregamos primero una protección de sobrecarga, ¿no? Agregamos primero una protección por sobrecarga. Creo que ya le entendí. Bueno, antes de eso, esta es mi instalación con la que he estado trabajando para un motor. Quiero trabajar para dos motores. ¿Agregamos el circuito de fuerza del otro motor? Exactamente, tenemos que empezar por agregar el circuito de fuerza del otro motor. Entonces, aquí porque me lo permite, hago control C, control V. Posiciono. Híjole. Dejen, desplazo primero mi circuito de control. Odio este software. Lo entendemos, profe. Lo odio. Todos los odiamos. Pero bueno. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Control C, control V. Ok, empezamos con el primer circuito. Perdón, con el circuito de fuerza. Tenemos los elementos del primer circuito. Tenemos el segundo circuito. KM2. Ok. F4. Ok. Aquí sería motor 1. Ya tiene numeración. Tenemos motor 2. Ok. Y este cambiaría a F5. Ok. Para que esté acorde. F1, F3, F2, F4. 1, 2, 1, 2. Ok. El circuito de fuerza puede decirse que hasta ahí ya está. ¿Alguna consideración que tengan respecto a esto? ¿Algún comentario de lo que tenemos aquí con lo que nos vamos a encontrar en laboratorio? ¿Algo que haya diferente, similitud?
del circuito de fuerza. Que me quieran compartir. ¿Alguna inquietud? No, profe. ¿No? ¿Nadie? No, parece que no. Vale, yo sí les quiero compartir algo, ya que ustedes no quieren. En el laboratorio, la conexión no va a ser directamente del bus como viene acá. ¿Por qué? Nosotros en el laboratorio únicamente tenemos una protección contra cortocircuito, que es el interruptor de cuchillas. Entonces la derivación viene de este punto. De este punto vamos a derivar línea 1, línea 2, línea 3. Según la norma, ¿eso es correcto? ¿Lo que vamos a hacer en laboratorio? Hasta donde recuerdo, no. Pues hasta donde recuerda bien, Brandon, y no. ¿Por qué no es correcto? Cada circuito de fuerza debe tener su propia protección contra cortocircuito. Contra cortocircuito y contra sobrecarga. Es correcto. Cada motor que tengan en una instalación eléctrica debe de contemplar su propio circuito de fuerza, perdón, su propio protección contra cortocircuito y su propia protección contra sobrecorriente. ¿Vale? ¿Por qué? Caso 1. Tengo un motor con corriente nominal de 1.5 amperes. La norma establece que en una arrancadora a tensión plena, si yo estoy ocupando fusibles, la protección debe ser de 6 veces el valor nominal de corriente. Considerando también acceder al elemento siguiente de la escala. Es decir, si yo tengo un valor de 6 veces a 1.5 me da más o menos 9 amperes. La norma me dice que esta protección debe de estar entonces a 10 amperes. ¿Qué pasa si yo le cuelgo los dos motores? Duplica la corriente nominal. Tendría que cambiar la protección. Tendría que ajustarla para que efectivamente no tuviera broncas durante el arranque. ¿No? ¿No les ha pasado, por ejemplo, yo, acá en su pobre casa, de repente, bueno, no en mi casa, no. Mi casa sí está bien. En otra casa. Tenían un horno, de esos, eléctricos, ¿no? Estaban haciendo el desayuno, tenían el horno eléctrico. Y no sé si han visto, por ejemplo, cuando utilizamos el horno de microondas, en donde no tenemos bien diseñado la distribución de cargas. ¿Qué ocurre cuando encendemos el horno de microondas en la noche y estamos en la cocina y con la luz prendida? Baja la intensidad de las lámparas. Baja la intensidad de las lámparas, ¿no? Pues así, tenían un horno de microondas, un horno tostador. Esos hornos andan dando un consumo entre 1000 y 1500 watts. Y prenden el horno de microondas y se va la luz. ¿Sale? Porque usualmente, pues, los breakers que se utilizan, pues andamos en un rango de protección así doméstico entre 15 amperes y 20 amperes, más o menos por pastilla. Entonces, si de repente tengo esas dos cargas, tengo una ya que está operando y está consumiendo 1000 watts, 1500 watts, y meto un horno de microondas que tiene casi el mismo valor y va a arrancar, pues es normal que se va a botar.
Entonces, en dado caso de que, ¿a dónde quiero llegar? Que lleguemos a hacer esta cosa de colgar dos cargas a un mismo elemento de protección contra cortocircuito, hay que considerar la suma de las dos cargas. ¿Sale? Pero, por norma, no es correcto hacer eso. Por norma, debemos de poner su propia protección contra cortocircuito y contra sobrecarga. ¿Vale? Nada más hago el paréntesis ahí, que lo que vamos a hacer en el laboratorio no es lo adecuado. Ok, ¿cómo seguimos con el circuito? Ya tenemos la parte de los diagramas de fuerza. Bueno, el diagrama de fuerza con los dos circuitos. Para la parte de control, ¿qué hacemos? ¿Agregamos el F4, profe? Agregamos el F4, ok, me parece correcto. Vamos a empezar, déjenme hago tantito más espacioso mi circuito. Vamos a empezar con las protecciones, ¿no? Vamos a ir con esta primera condición. Bueno, esta condición. ¿Sale? Como ya tenemos otro elemento de protección por sobrecarga, vamos a hacer caso a esta parte lógica, que dice, si se activa el botón de paro de emergencia o se activa cualquiera de las dos protecciones, ambos motores se tienen que apagar. Esto nos está indicando lo siguiente, que si hay algún problema contra o con la protección contra sobrecarga de cualquiera de los motores o hay una eventualidad de emergencia, todo se tiene que apagar. Para lo cual empezamos a poner la protección contra sobrecarga y también vamos a poner un botón especial. Aquí dice que se llama botón de Z. De este lado del charco lo conocemos como botón de honguito. ¿Qué característica tiene este botón? Los que ya tenemos experiencia. Es rojito. Es rojito. Ok. Tiene una forma de hongo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene ese botón? Y que sirve también como botón de paro de emergencia. Sí, Brandon, sirve como botón de paro de emergencia. ¿Y qué más? Aquí este símbolo está mal. Debe de llevar un triangulito en esta parte de la línea, no como un triangulito, sino una línea inclinada y así. Como una V. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Pues sí, es como el del multilazo. Ese cuando lo presionas y luego lo quieres restablecer, se tiene como que girar. Se tiene que girar. Unos se giran, otros se jalan, otros se restablecen insertando una llave. ¿Por qué? Más que nada es para que como que se quede en una sola posición como si fuera un interruptor para pues interrumpir el flujo. De ahí que como bueno, usted comenta que a veces se tiene que girar o jalar o introducir una llave. Ok. Ok, eso que usted menciona, Brandon, se le llama enclave. Es un enclave mecánico. Es precisamente ese triangulito que les digo que le hace falta ese símbolo.
y efectivamente yo lo pulso y se queda bloqueado. Como ya lo dijo, necesito interrumpir la corriente, es correcto, como si fuera un interruptor, pero ¿por qué es importante que se quede enclavado así, abierto? ¿Alguien más que nos ayude? Pues como es un botón de paro de emergencia, no puedes estar parando la máquina directamente con ese botón, sino hasta que haya una emergencia. Entonces, como necesita seguridad, se le pone un enclave mecánico para que el operador no esté presionando cada rato ese botón para parar toda la máquina. Además, muchas veces esos botones los vamos a situar en distintos puntos, según el tamaño, la dimensión de la máquina, el acceso donde tenga el operador o conjunto de operadores a la máquina. No he entrado al multilazo, no sé si tiene uno o varios botones de paro de emergencia, estoy casi seguro que debe tener varios. ¿Sí o no? No, solo tiene uno de Nomás emergencia. tiene uno. No mami. Bueno, les comento esa situación porque eso me sirve para identificar en qué sección de la máquina está la emergencia. Porque les digo, deben de haber múltiples botones, pues para según donde esté ubicado, pues presionarlo, ¿no? Y pues saber el por qué. Les digo que muchas veces es necesario hasta tener llave, porque o sea, se tiene que llevar una bitácora de las eventualidades que puedan ocurrir con la máquina, con el proceso, y pues el único que tiene acceso en esos casos para poder restablecer la máquina, pues es el encargado de mantenimiento o como tal el supervisor. ¿Vale? Por eso les comento esa parte de ese botón. Entonces, ¿dudas? ¿Ya lo tenemos hasta ahí? Bueno, después, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Colocar la parte de control para el otro circuito de fuerza. Gracias, Emiliano. Gracias. Qué bueno que no me salió con la clásica de ponerle un contacto normalmente abierto al botón de arranque del segundo motor en serie. Es que luego así me la hacen. Que ya resulta que son expertos, sí. Ok. Copiamos y pegamos y adecuamos, ¿no? Tenemos un segundo botón de paro. Lo vamos a utilizar como S4. S2. S3, perdón, el botón de arranque del motor 2. Y llamamos ahora este KM2. Y a este otro KM2. Y vamos a derivar de este punto. Otra situación que se me olvidaba comentar. En este circuito, cualquiera de las dos sobrecargas va a apagar a ambos motores. De hecho, en todos los circuitos que les puse decía lo mismo. Cualquiera de las dos sobrecargas apaga a ambos motores. Es correcto que si falla un motor, apague todo. Depende, ¿no? Ok, depende. Como dice la canción, Emiliano, ¿de qué depende? Pues del tipo de maquinaria en el que se encuentra el circuito de control. Ok, por ejemplo. Ok.
Por ejemplo. Ahí sí le fallo. Pero ahorita no se me ocurre. No se le ocurre, no se apure. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si la maquinaria está en serie, profe, eh, pues sí importa que estén los dos conectados juntos. O sea, que si falla, pues va para la siguiente. Por Ok. ejemplo, en un sistema de bombeo, como estábamos viendo ahorita, pues no conviene que pare la otra bomba. No conviene que pare la otra bomba, efectivamente. Ok. Hago este paréntesis de esa parte precisamente para explicar ese punto que ahorita comentan. Va a depender mucho de la aplicación, que es lo que yo tengo. ¿Cuál es el ejemplo? Si yo digo que si se desactiva en caso de que falle uno y todo lo demás, generalmente van a ser sistemas codependientes. ¿Cómo puede ser un sistema codependiente? Pues, por ejemplo, lo que les había mencionado. Si de repente yo tengo un equipo principal y ese equipo principal requiere un sistema de refrigeración o de recirculación o cualquier otro accesorio o un sistema hidráulico como elemento auxiliar. Supongamos que fuera un motor principal, este, eh, en un sistema, por ejemplo, de ventilación de una termoeléctrica, que necesito inyectar este aire a la caldera. Y sobre todo son motores enormes. Y esos motores necesitan pues, un refrigerante como tal en los devanados. Entonces digo, pues tengo los dos sistemas. Tengo un sistema refrigerante que tengo que precisamente encender primero y después enciendo como tal el ventilador. ¿Qué pasa si falla mi sistema de refrigeración? ¿Puedo seguir operando el motor principal? No. Pues no, ¿verdad? Porque lo voy a dañar. Entonces, si falla, pues lo tengo que apagar. Lo mismo, si falla el motor principal, pues tiene caso que siga funcionando mi sistema. Pues no, se apaga, ¿no? Entonces ahí es donde aplica que las dos, si se activa cualquiera de las dos protecciones, pues el sistema se apague. Ahora bien, cuando no aplica, yo tengo un sistema de bombeo, tengo un cabezal en el cual, van a estar, bombeando flujo un grupo de bombas. Tengo varias bombas, sobre todo ese sistema se utiliza pues para ir alternando bombas para que no sufran desgaste y sobre todo para que tengan elementos de reserva. No les digo que con lógica de control electromagnético sí se podría, pero estaríamos utilizando ese sistema. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que fuera de 4 bombas. Generalmente 3 son las que necesitan operar y una está de reserva. Para que tengan un desgaste uniforme, ¿sale? Pues se va controlando las horas que van funcionando cada una. Entonces, pues se va haciendo un sistema alterno. Prende una, apaga la otra, prende la otra, apaga y van prendiendo. Si de repente falla una, pues lo único que tiene que hacer el sistema es avisar que falló una. La sacamos fuera y el sistema puede seguir operando. La arreglo y la vuelvo a incorporar. ¿Sale? Entonces, eso de las protecciones va a depender mucho de la lógica y de la funcionalidad que tenga mi sistema. Si hay codependencia, pues sí no puedo funcionar si se activa una de las sobrecargas. Pero para sistemas alternados, como los de bombeo, pues sí se puede. ¿Sí? Sí fue un poquito claro.
Sí, profe. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Y tengo, hasta ahorita, ¿qué tenemos como resultado? Cierro, energizo un motor, enciende, energizo el otro, enciende, paro, paro. Puedo encender, encender. Ay, se quedó. Encender, paro, paro. Hasta ahorita tengo dos arranques y paros de dos motores que solamente tienen con dependencia en la parte de las protecciones. Pero no está condicionado el arranque y paro de uno respecto al estado del otro. ¿Sale? ¿Qué dice? Voy al enunciado y nos dice que para que arranque el motor 2 debe de haber encendido previamente el 1 y el 1 arranca de manera independiente. Ya sé que llegaron a la solución, pero supongamos que es lo único que he leído hasta el momento. Entonces, agarro y digo, no me gusta esto. Como dice que hasta que encienda el primero, puedo encender el segundo, entonces hago esto. ¿Y qué es lo que tengo? Dice que no puedo arrancar el segundo si no energizo el primero. ¿Sale? ¿Hasta ahí? Vamos bien. Llevamos cumplida esta condición, esta y esta. Paro. Dice que si yo presiono el botón de paro del motor 1, solamente para el 1. Y si yo paro el botón de paro del motor 2, solamente para el 2. ¿Qué ocurre aquí? Presiono el botón de paro del motor 1, se apagan los dos. Vuelvo a prender. Ah, chinga. Ah, sí, que no prende hasta que prendo uno, prendo el otro. Y si lo hago al revés, sí funciona. ¿No? Funciona si apago primero 2 y después 1, pero no si apago 1 y después 2. ¿Por qué? Creo que porque ahí depende totalmente el 2 del uno, profe, ¿no? Porque Exactamente. tenemos que No llegar a hacer estamos una cierta condicionando el independencia. arranque. Estamos condicionando la operación en sí del 2 con respecto al 1. Es correcto. Pero les digo, o sea, cuando los dejo, pues la primera solución que dan es esta. Entonces hay que ir revisando. Ya sé que llegaron a la solución, pero hay que ir analizando cómo llegamos a esa solución. Entonces, tenemos esa parte y decimos, pero el profe me dijo que aquí lo que necesitaba es tener un elemento del primer motor que avise o indique el estado al segundo motor. Y para poder hacerlo eso de manera eléctrica, únicamente nos podemos valer de los contactos que están ligados a las bobinas que energizan al motor. Entonces decimos, pues si es eso, pues vamos a poner un contacto. Vamos a hacer como el de inversión de sentido de giro, pasando por paro, pero en lugar de poner un contacto cerrado, vamos a poner un abierto. Ok, ya hasta inclusive se ve más ordenado que esa línea, que de repente empiezan a poner líneas a lo loco.
Entonces, cerramos, protecciones y, ok, trato de energizar el 2. No se puede porque está abierto el contacto de KM1. Energizo KM1, energizo el 2, no se conecta. Creo que porque le hace falta el nodo, profe. No sé si se hace. Abajo del botón de No, para emergencia. Le hace falta un conductor, ¿no, profe? Porque creo que no detecta cuando pone un elemento. Sí. del otro. Sí, uno encima del otro, ¿no? Odio este pinche software. Ok, ya regresamos. Entonces, comentábamos. Simulamos. No puedo arrancar el 2 hasta que energizo el primero. Cierra el contacto. Ahora sí puedo energizar. Parar. Si paro el 2 y luego el 1, sí funciona. Pero si paro el 1, no funciona. Nuevamente, ¿por qué no funciona? Está condicionado igual el motor, bueno, la bobina KM2 por el que está encendida KM1. Debería de estar, Exactamente. Sígale. digo, para que eso no suceda, para que no se interrumpa cuando se desconecte KM1, el enclave debería de llegar hasta después de KM1 y ahí ya se mantendría encendido KM2. Exacto, porque lo que tenemos que condicionar no es el arranque, y perdón, no es la operación. Oh, maldito. No es la operación. Lo que debemos de condicionar es el arranque. No la operación. Y el arranque lo está dando el botón de arranque. Entonces lo que debemos de impedir que lo haga hasta que haya operado el motor que está asignado. Entonces ahora sí que tenemos. No puedo arrancar porque aunque yo cierre, está aperturado KM1 hasta que yo energizo y ahora sí permite. Oh, me doy con esto. Profe, creo que en el cable que va de C3 a KM1 se pasó un poquito con el cable y por eso no lo detecta. Déjelo mover. Sí. Muchas gracias. Quiere decir que mi velocidad de internet está bien para que noten eso. Ok. Entonces, ahora sí. Si todo está bien, no puedo arrancar. Hasta que energizo el primer motor, cierra su contacto y ahora sí puedo presionar el botón de arranque del segundo. Parar. Si yo detengo
el primer motor, no hay problema, porque como lo dijo su compañero, el enclave ya salta las condiciones, los permisivos de arranque. Entonces, pues ahora sí puede mantenerse energizado y detener respectivamente. Nuevamente, trato de arrancar, no se puede, arranco. Ahora puedo parar el 2 y el 1 también. Arranco. Si hay una sobrecarga, se apagan ambos motores. La otra sobrecarga, se apagan ambos motores. Arranco. Se activa el paro de emergencia. Apagan ambos motores. ¿Algún comentario que tengan? ¿No? Muchas Profe, si yo gracias. en la tarea no le puse el botón de paro de emergencia con ese botón, pues puse un botón de los que ¿Un llamamos normal? RAM normal. No se preocupe, no pasa nada. Ah, ok. No pasa nada, nada más que eso sí quiero dejar en claro. Tampoco es este botón. Este botón en sí no es. Dejen ver si en Festo de pura. Sí, en Festo sí estaba, creo. Pero dejen abro tantito rápido mi software de Festo. Ahí está. Es vergonzoso, ¿no? Que pinches tecnologías viejas y sus softwares siguen estando igual de feos. Mira, aquí no está el de hongo. Pero tenemos lo que les dije. El enclave. Sería la parte del enclave. ¿Vale? Vale, profe. Vale, profe. ¿Y cuándo pasa el programa, profe? Todo a su tiempo, todavía no vamos a ver neumática. Cuando veamos neumática les rolo este. De hecho, ya para la otra semana yo creo que les voy a empezar a pasar el de PLCs. Ah, La ventaja es que como ya los voy a ver, ya nada más se los voy a pasar ahí en el laboratorio. Porque antes los hacía que los descargaran. Los subía y los descargaban, pero son 30 gigas, entonces ya se los voy a poder pasar directo. Bueno, ¿dudas? ¿Con esto ya alguna otra? Consideraciones. En el laboratorio vamos a conectar a partir de este punto y en el laboratorio no tenemos paro de emergencia. Perdonen mi pobreza, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a quedar con los botones de paro de ambos motores. Ajá, botones de arranque y Sería botones de paro. S2 y S4, ¿no? Nada más. S5 no existe. Allá. Se los puedo poner, hay unas botoneras externas, pero es mucho pinche rollo. Siguiente ejercicio. Las condiciones de arranque son las mismas. Lo único que cambia ahora es esta de paro. Dice, yo puedo parar el motor 1 de más. Bueno, primero que nada, perdón, se me fue el pedo. Hay que leer. Dice que el siguiente ejercicio tiene lógica. Dice que el siguiente ejercicio tiene lógica, ¿cómo se llama? Lógica FIFO. Eso de lógica FIFO y lógica LIFO corresponde más al tratamiento de la información en un servidor. ¿Saben? Cómo llega la información a un servidor y cómo se va a ir atendiendo las peticiones. Se llama lógica de colas.
Dice, first input, first output, es un tratamiento de colas en las que pues yo vamos, va llegando la información y la vamos apilando, dejando siempre más accesible la primera que llega. Entonces, en la parte de motores que dice, el primero que yo energizo es el primero que yo tengo que apagar. Para lo cual nos da las condiciones. Las de arranque van a ser las mismas. Dice, yo no puedo arrancar el motor 2 si no encendí previamente el motor 1. Pero para el paro me dice que el motor 1 funciona de manera independiente, mientras que el motor 2 necesita que haya parado el motor 1 y que presione su botón de paro. El paro del 2 está condicionado al primero. Nos regresamos a nuestro circuito y ¿qué tenemos? Ya está condicionado el arranque, pero ahora dice que este motor no puede parar si no ha parado el motor 1. Yo tengo su botón de paro y su botón de paro es el único, está libre para poder detener el motor en cualquier momento que yo lo desee que esté energizado. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿O qué necesito hacerle a este botón de paro? Agregarle una dependencia del motor, no, profe. Exactamente, cargarle una dependencia que cuando esté energizado el motor 1, inhabilite ese botón de paro. ¿Cómo voy a inhabilitar la acción de este botón de paro? Pues sencillo, como en el de prioridad al arranque. ¿Qué es lo que hacíamos? Poníamos en paralelo un camino de corriente. En el caso del prioridad al arranque, pues poníamos como tal el pulsador de arranque en paralelo. Del mismo modo, tenemos que poner algo en paralelo que cuando esté energizado permita el flujo de corriente e impida que opere. O sea, pues yo lo puedo accionar, pero la corriente va a seguir fluyendo, siempre y cuando esté energizado Y pues para no hacer el cuento largo, y pues ya lo vimos todo, pues basta con que pongamos un contacto normalmente abierto. ¿De quién? De KM1. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Uno no quiere ser grosero, jóvenes. Pero las situaciones lo hacen uno ser grosero, violento. Ok. Entonces, nuevamente, quiero arrancar el segundo motor. No se puede. Energizo el primero. Permite, ahora cerrando su contacto, que podamos energizar con nuestro botón de arranque del segundo motor. Y si yo quiero parar el segundo, no se puede. ¿Por qué? Porque como está energizado KM1, está lo que hicimos, o lo que dijimos, un camino paralelo de corriente que por más que yo presione, la corriente sigue fluyendo. Entonces, hasta que yo pare el 1, puedo parar el 2. Operan sobrecarga, se apagan los dos. Opera la sobrecarga del 2, se apagan los dos. Opera el botón de paro de emergencia y se apagan los dos. ¿Dudas? ¿Comentarios, sugerencias? No, profe, todo bien.
Ok. Siguiente ejercicio. Dice que es lógica LIFO. Last input, first output. Que dice, el último que entró es el primero que tiene que salir, con dos motores. El último que yo energizo es el primero que tengo que apagar. Es lo que nos dice tal cual. El arranque sigue estando condicionado el segundo por el primero. Quiere decir que se respeta, pero el paro ahora dice que debe de parar el motor de manera independiente y el motor 1 hasta que esté apagado el motor 2. Entonces, vamos a quitar esta condición porque nos dice que este paro tiene que ser independiente. ¿No? Y lo mismo que hicimos de inhabilitar el botón de paro con un contacto de esta bobina, ahora vamos a inhabilitarlo con un contacto de esta bobina, porque dice que hasta que no pare o esté desenergizado este motor, no puedo parar el 1. Entonces, ponemos nuestro contacto de KM2. ¿Y qué dice? No puedo arrancar el segundo nuevamente hasta que arranque el primero. Y no puedo apagar el primero pinche cámara se apagó. Qué malo. Ok. No puedo apagar el primero porque hay un contacto de KM2 que bloquea la acción de S2 hasta que apague el segundo y ahora sí puedo apagar el primero. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Último circuito. Último circuito. Temporizadores. ¿Quién me explica las condiciones? Que ahora solo hay un botón de arranque y un botón de paro y el segundo motor está condicionado a cuando arrancamos el motor 1, después de un tiempo se va a arrancar el motor 2. Igualmente cuando paramos el motor 1, después de un tiempo se va a parar el motor 2. Muchas gracias, Adbel. Se siente re bonito cuando uno les pregunta y sí. Contestan lo esperado. En el otro grupo les digo y me dice, si ve A, por lo tanto M1 es igual a 1. Y yo así dije, no mames. Neta que sé leer. Exactamente. Vamos a condicionar tanto el arranque como el paro del segundo motor mediante temporizadores que retrasen las acciones de arranque y de paro del segundo con respecto al primero. Dice que solamente hay un botón de arranque y un botón de paro, como dijo Adbel. Y para que arranque el motor 2, debe de haber prendido el motor 1 con su botón de arranque y
este va a encender de manera automática 5 segundos después. Para que pare, necesito presionar el botón de paro para que pare el motor 1. Para el motor 1 y 8 segundos después, para el motor 2 de manera automática. ¿Cómo lo hacemos? Por partes. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ok, primero tengo que quitar toda esta cosa, ¿no? Porque todo esto ya no lo vamos a ocupar. Solamente tenemos un botón de arranque. Tengo dos motores, gobernados por KM1 y KM2. Vamos por las condiciones. Dice que si yo presiono el botón de arranque, enciende el motor 1. Si regreso a mi circuito, eso mismo que me pide, ya lo hace. Presiono el botón de arranque, enciende el motor 1. Vamos bien. Segunda condición. No, esta no es. Segunda condición. Si el motor 1 enciende y pasan 5 segundos, prende el motor 2. ¿Cómo logro esta condición? Con un ton. Con un ton. ¿Cómo hago el ton? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer con el ton? ¿Qué tengo que hacer con el ton? Ponerlo después de KM1. Bueno, ajá, ahí. Yo creo que el término correcto sería conectarlo en paralelo con KM1, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más le hago al ton? Lo tengo que programar. ¿Cuánto tiempo nos piden? 5 segundos, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bueno, todavía no lo acabo de conectar. Perdónenme, ¿no? Lo conecto. Ya lo conecté. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sería conectar un contacto normalmente abierto del tom hacia la bobina del motor 2. Algo así, Brandon. ¿Sí? Sí, sería algo así. O respetando la etiqueta de la bobina del tom también. Ah, no, aquí la bobina del ton la cagué. Es K1. Dígame que la cagué. Digo, profe, eso es un auxiliar, no sea güey, ese no está activando ningún motor. Digo, igual de perdida, piénselo, pero algo. Ok. Y acabo de conectarlo, ¿no? Ok. Entonces tengo algo así, ¿no? Dice, regresamos a mi condición. Si presiono el botón de arranque, prende el motor 1. Después de 5 segundos, prende el motor 2. Vamos a ver si es cierto. Profe, le faltó una conexión abajo en el
El de la fase. No sea güey. Gracias. Esa mera, ¿verdad? Sí, Gracias, era ese. Brandon. Entonces, energiza el motor 1, hace su cuenta y después de 5 segundos, ahí se retrasa el güey, pero ya lo hace, ¿no? Hasta aquí llevamos estas dos condiciones. Después, ¿qué nos dice? Si presiono el botón de paro del motor 1, para únicamente motor 1. Vamos a ver si es cierto. Paro el motor 1. Bueno, presiono el botón de paro. ¿Para el 1? ¿Cómo no, Dylan? Si lo para. Ah, no, sí, profe, ¿verdad? Sí. Nomás ahí no me estoy viendo. Dije, para el 1, si lo para. Pero tenía que parar el 2. No. Ni madres. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No quiero que todavía pare. ¿Qué tengo Un que hacer? poderoso enclave. Ah, Wilson. Ok, un poderoso enclave. Lástima que esos pinches enclaves van a desaparecer cuando damos PLC. Pero ahorita sí. ¿Un enclave de quién? Pues de la bobina, ¿no? Porque un enclave nada más es el contacto abierto de la propia bobina autoenergizándose. Porque hace rato me decían que en el otro, en los otros ejercicios, el otro grupo, póngale un enclave de KM1. Y no, ni madres, es un contacto abierto. Enclave es cuando el mismo contacto abierto autoenergiza su bobina. Eso es el enclave. KM2. Ok. Ok, entonces. Decía que cerrábamos y arranco. Y después de un tiempo, enciende el segundo. Presiona el paro y solamente para el 1. Hasta aquí vamos bien. Vamos por nuestra última condición. Que dice, si paro el motor 1 y pasan 8 segundos, se tiene que apagar el motor 2. ¿Qué nos hace falta? Timer a la desconexión. Un elemento que retarde esa acción 8 segundos de la del paro con respecto al del 1, del 2 con respecto al 1. Entonces, vamos a poner un timer con retardo a la desconexión. Ok. KA2. Ok, ¿y qué hacemos con ese KA2? Le ponemos los 8 segundos, profe. Y luego se pone igual un contacto similar al que se puso en K1, pero simulando el botón de paro. Ok. Simulando el botón de paro. Me gustó esa acción, esa definición. Nada más hay que tener en cuenta que porque de repente nosotros quedamos que todas las condiciones de paro tenían que ser normalmente cerradas, ¿no? Habíamos dicho eso. Pero aquí hay una pequeña excepción, y esa excepción tiene que ver con la operación de los contactos temporizados. ¿Cómo quedamos que funcionan los contactos temporizados de un timer of delay? Que funcionan como si fueran un relevador normal, o sea, se energiza, se cierran sus contactos abiertos, se abren los cerrados,
Pero lo que pasa es que cuando deja de recibir, bueno, se energiza la bobina, ahí es donde empieza a correr el tiempo para que sus contactos vuelvan a la posición original. El que estaba, por ejemplo, el que se abrió, pues vuelve a estar cerrado y así. Vientos, Brando. Qué de madres que hasta se siente chingón de repente tener clase con ustedes. Me levantan la moral bien, cabrón. Digo, en laboratorio, hijo, luego de repente me desesperan un poco, pero es normal. Es normal después de 2 años sin ir al laboratorio, profe. Ah, sí. Uno les dice, hagan esto y ni madres hacen lo que se les pega la pinche gana, pero no importa, es parte de ti. Tengo esperanza en que todavía eso sea rebeldía, pero luego no creo, porque luego escucho sus géneros musicales y digo, no, no, ¿dónde quedaron las buenas costumbres? Ah, pero este güey no es, ¿por qué no me dicen que esto puse mal mi contacto? Tenemos que poner un contacto normalmente abierto de K2. ¿Por qué normalmente abierto? Exacto. Vamos a ver si es cierto. Cerramos, energizamos y se cierra el contacto, pero no arranca porque están abiertos estos dos. Después de un tiempo, se energiza Ka1 y cierra el contacto. Bueno, no se energiza. El temporizado se activa y cierra KM2. Cuando yo apago, se desenergizan las tres bobinas. Ay, no le puse el tiempo. ¿Por qué no me dijeron que no le puse el tiempo? Vamos a ponerle 8 segundos. Arranco. Cierra el contacto cerrado. Perdón, el abierto se cierra. Pero no arranca porque no ha pasado el tiempo del ton. Después se energiza. Presiono el de paro. Se apaga, abre. Pero este se mantiene cerrado. Y este igual por el enclave. Hasta que cumple el tiempo. Y se abre. Aquí algo importante que dijo Adbel. Este viene sustituyendo el paro. Y quiero que se aprecie esto. Esta estructura sigue respetando esta estructura que vimos en un inicio. Condición de arranque, condición de paro, enclave. Condición de arranque, condición de paro y enclave. Y si se dan cuenta, la mayoría de los circuitos que hemos hecho, cuando tienen la función de arranque y paro, mantienen esa estructura. Entonces, esa es la que les sugiero que traten de respetar siempre. ¿Dudas? Profe, ¿qué pasa si yo lo hice sin enclave? A la madre, ¿cómo lo hizo? Digamos que puse en serie. Bueno, no. ¿Quiere que se lo muestre? Sí, muéstrame el ejercicio. Pero me dijo de compartir. Déjale, doy permiso, no sé si puse en esta sesión. Ya. Adelante, Ler. Lo pongo en mi segundo monitor porque ya estoy muy ciego. Ok. Arranque, paro. KM1. Ok. Tengo el auxiliar de KM1 para energizar Ka1 y ese Ka1 energiza Ka2. Ah, sí, está bien. Échalo a andar.
¿Quiere que lo pare? Sí. ¿Se entiende el funcionamiento o que nos lo explique Elder? Explícanos, Elder. Bueno, como lo primero que hicimos para dar el botón de inicio, activa en la bobina de KM1 su enclave, pero a su vez está conectado un contacto normalmente abierto que cuando se activa la bobina se cierra, deja pasar la corriente a la bobina del temporizador de arranque al que es TON. Una vez que se energiza, conecté otro contacto en paralelo de esta misma bobina normalmente abierto para que cuando se energice deje pasar la corriente, y esta a su vez energiza otra bobina TOF que al momento igual de energizarse activa otro contacto de esta bobina de hora del TOF que es normalmente abierto, y cuando se energiza se cierra, y así ya deja también activar la bobina 2 que es la del motor 2, y al momento de hacer el paro la corriente circula, pero como está el TOF empieza a hacer su conteo regresivo, y al momento de terminar pues se abre otra vez el contacto normalmente abierto y ya deja de circular la corriente y se para el motor 2. Ok, de hecho es una solución más simple, ¿no? O sea, yo estoy hasta lo hubiera simplificado más poniendo directamente la parte de K1 en paralelo a KM1. Nos quitamos ese contacto y está bien. Y está muy, muy bien porque estamos ocupando la parte de operación de los temporizadores. ¿Sale? Es muy buena su solución, Taylor. Nada más para los demás, en cuestión a esto. ¿Puedo dejar de compartir, profe, o lo dejo? Sí, deje de compartir si me ayuda. Nada más para los demás. Lo único que necesito es que traten de guardar esta estructura. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver la parte de secuenciadores que vamos a utilizar en GraphSet. Y vamos a requerir de esta estructura. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Reconectamos rápido, porfa. Ya se va a acabar, pero para seguir con lo otro. Ok, profe. Gracias. Bueno,
¿Dudas, comentarios, sugerencias que tengan con respecto a los ejercicios? No, profe. No, profe. Ok. No, profe. De tarea para entregar mañana viernes a las 12 de la noche, para que nos vayamos el fin de semana a descansar. Me van a hacer esos 2 ejercicios que están en el blog de notas que está ahorita en mi pantalla. Lo puse en blog de notas porque reutilizo las publicaciones y me hicieron encabronar en la mañana. Tengo un grupo de 25 alumnos, nada más hay 20 que se van según al laboratorio y en clase nada más se presentan 10. Entonces les dije que iba a poner la actividad y pues nada más iban a entregar quienes asistieron. Entonces por esa situación pues no puedo ponerlo. Por lo cual les pido que ahí saquen una captura de pantalla o algo para que tengan las indicaciones. Son FIFO y LIFO temporizado. Dice, ¿cómo las vamos a interpretar? Ahora, a esas lógicas que habíamos hecho previos, de FIFO y LIFO, le vamos a incorporar timers, en la que ahora, por ejemplo, el arranque del segundo motor va a estar condicionado a que encienda el motor 1 con su respectivo botón de arranque, pero que además hayan transcurrido al menos 5 segundos de que haya encendido el motor 1 para que pueda presionar el botón de arranque del motor 2. ¿Qué quiere decir esto? Enciendo el motor 1, se activa mi temporizador y no puedo encender durante ese tiempo el motor 2 hasta que pase ese tiempo al menos y pueda presionar el botón de arranque del motor 2. Para parar, dice que no puede parar el segundo hasta que haya parado el primero y hayan transcurrido 8 segundos al menos, por eso es mayor o igual a 8 segundos, para que presione el botón de paro del motor 2 y el motor 2 se apague. Para el segundo ejercicio, nada más se invierte la condición de paro. Ahora el que para independiente es el motor 2 y el motor 1 no puede parar si no han transcurrido no haya apagado el motor 2 y hayan transcurrido al menos 8 segundos. Y presione el botón de paro. ¿Sale? Restringimos, además con la operación, también un intervalo de tiempo. ¿Sí se entiende? ¿Dudas, comentarios, sugerencias que tengan? Parece que no, profe. No, profe. ¿No? Ok. Hasta aquí son los 14 ejercicios que van a pasar a armar el laboratorio. Habíamos quedado que eran 6 con el arranque paro, inversión de sentido de giro, sin pasar por paro. El 7 y el 8 son los 2 de yogueo, versión A y versión B. Los otros 4 son los que se quedaron de tarea y estos 2. ¿Sale? Mañana asiste la sección que no asistió el día de ayer. Y la siguiente semana pasa nuevamente el miércoles la primera, el jueves las 2 secciones, el viernes no los voy a poder ver. Y el miércoles pasaría la que le tendría que tocar el viernes. ¿Sale? Según esto, la evaluación del primer parcial se entrega el 18. Para el miércoles 16, que sería el día que pase la última sección, me van a entregar en la noche el reporte. El reporte es, en su caso de ustedes, en equipo de 6. 3 y 3, ¿no? ¿Cómo va a ir el reporte? De todos modos, cuando les ponga la actividad, les va a desglosar los puntos, pero explico. Lleva portada, datos institucionales, imagen marca de agua, nombre de sus integrantes, la práctica,
Después de eso lleva el índice. Posteriormente lleva la parte de objetivo general, objetivos particulares, marco teórico. En el marco teórico tiene que ver todo lo que han visto hasta el momento de control electromagnético, empezando por, pues, qué es el control electromagnético, lo que vimos de cómo se dividen los diagramas, diagrama de fuerza, diagrama de control, cómo se construye, los elementos que integran una instalación eléctrica de un motor, qué pueden llevar, hay que investigar. Y pues de ahí lo de lógica combinacional, lógica secuencial, temporizadores. Hay que ser lo más completo sin excederse en el choro, lo más completo de la manera más concreta. Imágenes hay que ponerle número y título. A ver, espérenme, dejen callo a mi vecino que ya está. Disculpen la interrupción. Entonces me quedaba en eso, ¿vale? De la manera más concreta, el marco teórico. Después pasamos a material. En material me van a poner todos los componentes que ustedes están utilizando en una tabla. Si utilizaron 3 contactores, qué características tienen, a cuánto se alimenta la bobina, todo ese show. Los elementos de protección por sobrecarga, botones pulsadores, todo ese show. ¿Sale? Posteriormente van a entregar por circuito lo que es el enunciado de lo que hace el circuito propio en sus 2 sistemas, americano y europeo, su evidencia fotográfica. No necesito que sean de los 2 equipos, nada más con que pongan una, la van mezclando. Y después observaciones del circuito, como las que vemos cuando se los explico. Si es prioridad al arranque, prioridad al paro, que si tiene auxiliares, todo ese show. Todas las consideraciones que pudieran apreciar en la parte práctica. Eso por cada circuito. Van a ser 14 circuitos. Y finalmente concluyen con la parte de conclusiones, particulares y generales por equipo. Y van a llevar 2 anexos. Un anexo que va a contemplar las hojas de campo firmadas de ambos equipos. Y la otra con, si llegan a encontrar las hojas de datos de los componentes del tablero de control electromagnético. Para lo cual, pues básicamente tienen 15 días para armar este reporte. ¿Qué fue lo último que dijo, profe? Las hojas de datos técnicos de los componentes que tiene el tablero. Ok, gracias. ¿Dudas? Profe, cuando mencionó algo de fotos de evidencias, a qué se refiere? ¿A fotos del cableado que hicimos durante las prácticas? Pues sí, pues del circuito. Es el de arranque y paro. Pues la foto. Si nosotros que ya fuimos y no tomamos foto. Pues sí, encárguele al otro equipo que va a pasar. Sí tomamos. Profe, Mande. los circuitos en americano y europeo son, o sea, pueden ser capturas en el software de Cadesimo y el Automation Studio. Sí. Pero ya con las consideraciones del laboratorio.
Si de repente necesito utilizar un relé auxiliar o cuestiones así. Por ejemplo, como usted comentaba con la práctica que vamos a manejar con ambos motores de la 9 a la 12, que por ejemplo, ahí en el laboratorio no se tiene que, bueno, que usar la misma protección de cortocircuito para ambos motores. O sea, no se debe de usar, pero pues al momento de que nosotros hagamos los diagramas, tanto en el sistema americano y europeo, pues habría que hacerlo así como lo hicimos en el laboratorio, ¿no? Pero obviamente, pues haciendo su debida observación de eso, ¿no? Como usted comenta. Exactamente, usted me lo va a poner tal cual lo hizo en el circuito, en el laboratorio, y me va a especificar en las observaciones qué es lo que pasa con el circuito. A eso es a lo que me refiero con esas observaciones. Profe, en la parte de anexos donde van las firmas que usted nos hizo, ¿es tal cual la de los dos equipos? O sea, por ejemplo, Sí, es tal cual, me mandan el grupo del primer equipo y luego el grupo del otro equipo. ok, ok. Los 14 circuitos. Ahí me los escanean, le toman foto, lo que sea, pero que estén ahí. O sea, en total van a ser 28, ¿no? Porque van a ser 14. Exactamente. Vale. Va a estar larguita. Pues, ¿por qué cree que hicimos equipo doble? Oiga, profe, ¿y todo lo quiere en un solo archivo? ¿Todos los reportes juntos? Simón, si de O- repente no puede hacer un pinche archivo, pues ya sabes, se va a I Love PDF y junta todo el pedo ahí. Sí, por eso me refiero si le hacía un PDF por cada reporte o uno por general, o sea, integrando todos. No, todo en un PDF. Y porfa en PDF, porque luego lo reviso con la tablet ahí en el baño y pues aparece todo movido si lo hace mejor. Ve, esa reacción es la que quiero ver, Adbel, de repente que... Profe, y como hace rato le hice la observación a mi compañero de los ejercicios, que es del 9 al 12, puede ser al revés, de que dejemos los circuitos como, digamos, los hicimos y los planteamos y poner la observación que el laboratorio se hizo de diferente forma o lo quiere que los Ok, hagamos como... quiero que se vea resultado de que sí, sí pasaron al laboratorio. Entonces quiere Quiere como la... ponerlos de manera bien y decirme las consideraciones que se hicieron, hágala. Pero ya sea en el texto, ya sea en la imagen, necesito ver esas observaciones. Ok, gracias. Otra de las cosas, ¿qué más les iba a decir de eso? Ya hasta se me fue el pedo, ¿por qué me habló? Ah, cuando pasen al laboratorio, porfa, no es pinche capricho, amigo, no créanme, no es que a huevo diga, ay, es que me confundí, profe, y en lugar de hacer el de yogueo, la primera versión, que está mal, hice la segunda. Ahorita hago la primera. Si yo estoy dando un orden, ¿por qué creen que se deba ese pinche orden? Porque sea por dificultad. Porque puede ser por dificultad o puede ser porque el orden me va a llevar a plantearme un problema que el siguiente ejercicio me lo va a resolver. Entonces no puedo hacer de repente hacer la solución y después poner el problema, porque ya no sigue el fin didáctico que yo requiero que ustedes vean. Entonces, porfa, hasta por eso está bien definido el orden, les pongo el número de ejercicio y todo. En ese orden quiero que me los armen. ¿Sale? Es que luego me ando dando muchos chingadazos, ya lo vivieron sus demás compañeros con tablas y eso de que de repente hacen lo que quieren. Entonces, porfa, respétenme el orden. ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta. Menciona que en el anexo debemos de agregar las hojas de campo firmadas, pero los primeros dos circuitos no los firmó. ¿No ha pasado, verdad, el laboratorio, Carlos? No. No se preocupe, mañana que pase le decimos. Ok, gracias. O alguien que pasó ayer le puede indicar qué es lo que sucede.
Los firma el profe ahí. Mañana va a empezar a armar el ejercicio 2, Carlos. Ok, gracias. Y le voy a firmar el 1 y el 2. De acuerdo, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces ya nos podemos ir. Vámonos, que tengan un lindo día. Nos vemos mañana. ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué ¿Puedo pasó, hablar Fer? así rapidísimo con usted? Así como. Pues así de que en privadito. Entonces lléguenle los demás. Si no hay Ya nos dudas. corrieron, ¿Tienen banda. dudas? Vale, pues. Entonces vámonos los demás, porfa. Ahí nos vemos, Vamos, profe. profe.